Preocupado por el pasado cuando el presente nos está dando una bofetada. La Pues aquí guerra. estamos nuevamente en otro ¿Qué? programa más de Directo a la Economía, dentro del programa Directo al Punto. Aquí están sus panelistas, el doctor José Alameda Lozada, bienvenido. Bien, saludos a ti, a Villeta, a Ada y a los que nos escuchan por el otro lado. Y está por aquí el doctor Juan Villeta Trigo, hola. Buenas noches, saludos. Hoy es viernes 13 de Uy, marzo, un uy, día especial porque ustedes saben, Puerto Rico no deja de crear noticias y buscar noticias. Y hay que decir, vamos a hablar hoy en economía, ¿verdad? Que es lo que nos importa. Problema de los precios que estamos viendo y la situación del petróleo que está bien significativa y de eso hablaremos, la ley de cabotaje, qué está pasando con la transportación para los gases y los transportes marítimos. Así que tenemos tema de más, José. Así es, Alameda, ¿con qué vamos a empezar? mira, recientemente vamos a comenzar con una noticia que acabo de enviarle a Villeta sobre el juez, un Cuéntame. magistrado, sobre la Reserva Federal. Ustedes saben que ahí había una especie de encontronazo entre Jerome Powell, que ya prontamente yo creo que se va y ya creo que van a tener otro presidente. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que fue nombrado precisamente en un cuatrenio por Donald Trump, pues el juez acaba de rechazar de que, de que se siga encausando judicialmente al, a Jerome Powell y también a Lisa Cook. Lisa Cook es una economista de la Universidad de Berkeley, California, Berkeley, y que era presidenta del Banco de Reserva Federal, de uno de los bancos. Para tratar de ubicar esto en el contexto correcto, ¿qué es Reserva Federal? Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos. Este Banco Central no es un banco comercial, es un banco que administra lo que se llama la política monetaria. Todos los países independientes tienen una política fiscal que se hace a través del gasto público, cambio de impuestos, programas sociales como cupones, Plan WIC, y todos los países tienen pues una serie de gastos en estos programas. Y la política monetaria que maneja lo que se llama la oferta monetaria, money supply. La oferta monetaria es manejada también a través del sistema de reserva federal de Estados Unidos, a través de 12 bancos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es muy grande y se combinó desde los 1900 crear un sistema de reserva federal independiente que no estuviese sujeto a los vaivenes de Washington, a los vaivenes políticos, que si un presidente ganaba y el otro perdía, pues no, eso no le interesa. La intención obviamente era tener una independencia del criterio económico porque tenía que supervisar bancos, reglamentar bancos, aumentar requisitos de reserva legal a los bancos para manejar la política monetaria, realizar operaciones de mercado abierto, como llamamos los economistas, que es compra y venta de bonos a los bancos, a la estructura, y también hacer lo que se llama quantitative easy, que es un tipo de política, estrategia de que de salvamento a los bancos, ese bailout, como se dice en inglés, pero eso lo maneja Reserva Federal, independiente, repito, del Congreso y de la presidencia. Lo importante aquí es que, gracias a Dios, y tengo que decirlo de esa manera, porque no puede haber ningún presidente, ni este Trump, ni ninguno que venga, ni el que va, ni el que fue, que se meta dentro del marco de la toma de decisiones de la estructura que se llama Reserva Federal, que es el Banco Central. Hay que señalar una cosa que siempre vengo diciendo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no hace la política monetaria él solo, ¿verdad? No es algo unipersonal.
Él no es un dictador dentro de la estructura del Banco de Reserva Federal. Es una serie de la Junta, esta Junta que se llama Comité de Mercado Abierto, Reglamentación, pues toma la decisión de subir o bajar las tasas de interés, de cambiar los requisitos de reserva legal o de realizar operaciones de mercado abierto o de facilitar o realizar la política de quantitative easy. Eso lo hace Reserva Federal de manera independiente. Es lamentable que el presidente Trump haya tratado de inmiscuirse y peor aún, realizar una serie de bullying hacia la persona, como el que siempre está tarde, como que es un estúpido, como que es poco inteligente, le dice el señor demasiado tarde. Esas cosas no son básicas ni propias de un presidente de Estados Unidos, de ninguna nación, en contra de una estructura que lleva más qué sé yo, 100 años ahí, y que debe mantener la independencia y el criterio de establecer la política monetaria de un país. Puede ser que le guste a un presidente o al Congreso, pero siempre se ha respetado o se ha tratado de respetar y los presidentes, algunos, creo que Kennedy u otros más, trataron de más o menos intervenir. Siempre se le dijo, hey, estate quieto, aguanta, salte de ahí, que ese no es tu área de competencia. Así que el juez decidió, obviamente, de que ese tipo de política de venganza no podría ser la base para tomar las decisiones, ¿verdad? La amenaza a los cargos penales, porque no quieren establecer o cambiar las tasas de interés. Oye, está fuera totalmente del lugar y solamente para mí un loco que quiere meterse a ese tipo de independencia que le ha servido bien a la institucionalidad de la economía de los Estados Unidos, que a veces les gusta a muchos economistas, otros los critican, pero tiene que estar esa estructura independiente de lo que es los vaivenes políticos. Así que dejo a Villeta ahí para que diga lo que entienda. Mira, José, siguiendo como me gusta siempre llevar información, ¿verdad? Completa y objetiva. Tu introducción es muy correcta. El Banco Central existe en todos los países. ¿Por qué? Porque se entiende que la banca, y vamos a explicar lo que es banca comercial para nuestra gente que nos ve, nos escucha y nos sigue, y le agradecemos el apoyo siempre, que ese Banco Central responde a las necesidades de la economía, no responde a las necesidades partidistas de un gobernante de turno. Por eso es que hay la autonomía o la separación de poderes. ¿Y por qué está diseñado así? Para evitar lo que Mr. Trump ha querido hacer. Pero fíjate que lo hemos dicho aquí y repito que es importante tener presente. Tarde o temprano, si tú jamaqueas el palo, se caen los guineos, se caen los aguacates. El péndulo corre por un lado y después para el otro. Es lo que ha tratado de mover y la reacción ha venido. ¿De quién? De los mismos jueces que están en el sistema judicial diciendo esto no es la forma correcta y se lo están diciendo de mil formas y la reacción, lo estamos viendo, se ha perdido apoyo del consumidor, no apoyan sus gestiones de gobierno. Y si fuera poco, vemos que a nivel global, estos intentos, estos pasos, estas acciones han traído reacciones de países de Europa, de Asia, de China, que no están conformes con la forma de proceder. Ahora, a mí me preocupa, José, que cuando hablamos del Banco Central, que ya que lo trajiste, ¿verdad? De esa noticia de juez, lo cual yo creo que es sensato ya dejar eso quieto. Mire, el hombre se va a quedar hasta que lo nombren a otro. Y el que venga tiene que bregar con la institución. Por eso tú lo mencionaste y hay que enfatizar, yo repito, el presidente es de la Junta y la Junta se reúne y llega a un consenso, a una votación.
La democracia existe y se continúa porque hay consenso, hay mayoría. Puede ser 6-3, puede ser 4-2, como voten o se abstengan, pero sí refleja el consenso y por eso es que Jerome Powell se ha mantenido. Pero fíjate ahora lo que está pasando. Ya ese ruido que quería hacer el señor Trump ya cayó en una pérdida. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos con una situación peor aún. ¿Por qué? Tenemos en una guerra. Estamos en una guerra en unos mercados, en unas regiones donde hay un combustible, hay un recurso vital que es el petróleo, porque muchos tenemos carros eléctricos o cuasi eléctricos, pero muchos tenemos carros con gasolina y yo ahí me incluyo. Mi carro se mueve con gasolina. Yo no tengo carro eléctrico o lo que llaman híbrido. Es decir, que ese impacto del petróleo está afectando a muchas personas. Y mira lo que ocurre hoy. Hoy es viernes, cierra la semana. Y dije al principio que nosotros tenemos que mirar la economía, mirarla objetivamente, no con los lentes de un partido o de otro partido o de otras personas. Objetivamente, la economía camina a su ritmo, a sus necesidades. Mira lo que están ocurriendo, los eventos importantes. Primero, el petróleo se disparó. Ya estamos hablando que el petróleo lleva una subida de más de 20%. Ya se está hablando que el barril excede los $97, o sea que 100. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a comprar la gasolina a tu gasolinera y pues tú lo ves el precio en litro, como es en Puerto Rico, y tú dices, pues dame 20 pesos. ¿Y qué te da con 20 pesos? 5 galoncitos, si está a 5 pesos el galón. O sea, eso es nada. Entonces, ¿eso qué trae? Vamos al impacto económico, a mirar las cosas como debe ser. Pues mira, si tengo un recurso más caro, nosotros sabemos en demanda que dice, pues yo me restringo, porque ahora al yo moverme me sale más caro. ¿Qué yo puedo hacer? Yo consumidor, yo jefe de familia, yo obrero, tengo que ir a hacer las cosas necesarias que es llegar al trabajo y tengo que pagar gasolina, o hago carpool, o voy en bicicleta, o voy a pie, o no voy. Pero eso implica que empiezo a tomar decisiones. Mira, este sábado no vamos a salir, no vamos a dar vuelta, no nos vamos para Manatí a la playa allí a comernos pescado, porque llegar allí es carísimo en gasolina. A la allí que me espere otro fin de semana, yo para allá no voy. Entonces, al tú dejar de consumir, ahí viene la importancia de la economía, el impacto indirecto. Y los dueños de restaurantes que esperaban comerciantes el fin de semana, unos días bonitos, soleados, estamos en marzo, viene la cuaresma, una época de compartir en familia, no van a salir, no van a vender. Y si no van a vender, ¿qué es lo que van a decir? Ah, pues mira, José, tú que eres mi bartender, en vez de trabajar 4 días, vamos a trabajar 3, porque no hay venta. Mira, yo sigo de cerca las ventas y las ventas al detalle están o estables o bajando. Entonces tú puedes decir, sí, Villeta, doctor Villeta, sí, están creciendo, pero es que están creciendo por el impacto de los precios, no porque tú vendas más arroz, libras de arroz, o vendas más libras de habichuelas, o vendas más libras de carne. Es que los precios han subido, tú vas al colmado y te encuentras que los precios están más caros. Gasta 300 pesos y ¿qué te compras? 2 bolsitas, 3 bolsitas. ¿De qué? ¿De qué? Porque es el puertorriqueño tiene que ya empezar a exigir conducta y que DACO y todas las agencias trabajen para nosotros, porque nosotros no, cuando vamos a comprar comida no vamos pensando si me la vas a regalar, si la puedo robar. ¿Sabes? Esos extremos no son la conducta normal. Tú tienes un trabajo y tú vives de tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si se encarecen los precios, como ya el petróleo está empujando, eso va a tener un impacto brutal a la economía. Entonces, ese es un lado.
El otro lado que yo le siempre traigo de Giza es el transporte marítimo. Ahora mismo tenemos una situación bien delicada. ¿Por qué? Primero, los estrechos por donde movían el petróleo no lo están usando. Ya estamos viendo que hay bandos que dicen, yo te dejo pasar por la mañana, pero si vienes después de las 2 de la tarde no vas a pasar por este estrecho, búscate otra ruta. Entonces, ¿qué están O tienes que diciendo? pagar más para cruzar por ahí. Correcto. Imagínate, pagar más. ¿Qué implica eso? Que yo se lo voy a pasar al consumidor, porque yo, compañía marítima, Hapag Lloyd, Netlo, la que fue a Maersk, tengo que cubrir mis gastos, ¿verdad? Y mi ganancia. Entonces, y reportarle a mis accionistas, mira, hay menos ganancias este año porque tengo una situación de más caro el petróleo, el combustible. Entonces, una vez llego al puerto, tengo que descargarla y empezarla a mover y llevársela a la persona. Si esa ruta por África, estamos viendo ya que es más larga, lo que implica que los seguros se tienen que ajustar. Tengo que asegurar, en vez de 3 días de viaje, 4 días de viaje. Quiere decir que yo tengo que pagar en mi póliza de seguro más. Eso desencadena. Y cuando llegamos, ¿qué vemos? Que cuando voy al colmado, a allí y yo gastamos 300 pesos y compramos 3 bolsitas. Nada. Eso es uno. Dos. Ahora mismo salió en las noticias hoy que están pensando dar una despensa o una salida temporera a la ley Jones porque no tenemos barcos que transporten el gas. ¿Tú te imaginas que nosotros, que Puerto Rico, ante estos esfuerzos de movernos hacia el gas, sea temporero, tiempo parcial o plazo corto, mediano, nos encontremos de que no hay barco, porque no hay? Entonces, ¿qué están diciendo? Ah, te voy a dar una dispensa para que uses barcos de otros países, de bandera no norteamericana. Mira qué patriotas somos. No bandera americana para que llegue el gas a las islas, al Caribe, a los territorios, a Puerto Rico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Miren, señores, la situación que vivimos, esta guerra, algunos amigos me dicen, no, esto va a desencadenar. Digo, no, hay que ser optimistas, tenemos que tener fe, mucha fe. No podemos seguir gastando energía y tiempo en situaciones de guerra. A la larga, nosotros mismos, el ciudadano, los habitantes, somos los que lo pagamos. ¿O tú te crees que la guerra de Ucrania la gente va a regresar si no tienen hospitales, no tienen casa, no tienen agua, no tienen luz? Se queda en otro país? O sea, ya perdiste esa economía y esa economía está en el piso. Para levantarla, como la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Tuvieron que buscar bonos, financiamiento internacional para levantar a Alemania, para levantar a Japón. Pero como sabemos, son países de un gran empuje, una sociedad civil industrial muy trabajadora, pues han levantado. Pero no fue en 5 días, no fue en 8 días. Así que, volviendo a Puerto Rico, vemos que está más caro el petróleo, va a estar más cara la comida, va a estar más cara la comida, va a estar más caro el gas. Si va a estar más caro el gas, ¿cómo el gas vamos a hacer alternativa? Entonces, si eso ahí, vamos a la otra cara de las monedas. ¿Qué se puede hacer para acabar esto? Porque tú no puedes vivir pensando que todos los meses va a dejar de comer, va a dejar de comer, va a dejar de viajar, no vas a ir al mojito, no vas a ir a la playa. O sea, situaciones que tú dices tienen que tener un fin. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el ciudadano civil diciéndole al gobernante o las gobernantes, miren, terminen esto porque yo no quiero estar en estas situaciones? Es muy penoso porque vamos ahora a la realidad cruda, no tomando al empresario que se beneficia, que es importador, pues lo pasa para adelante y mantiene su ganancia. Vamos al ciudadano, el viejito, las personas retiradas que tienen una entrada fija y de momento se encuentran que la comida está más cara, que no pueden comer. Vemos que todo ese dinero que se está gastando en la guerra, cuando en Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos, olvídate de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. En Estados Unidos hay unos problemas reales. No tienen vivienda muchas personas. No pueden comprar, están alquilando. No están permitiendo que se queden inmigrantes para que trabajen en esas funciones que la gente no quiere hacer. O sea que si se fueron los inmigrantes,
pero va a haber muchas tareas que no se pueden hacer porque nadie va a trabajar por menos. Por eso es que el inmigrante históricamente ha sido una fuerza laboral bien fuerte y algunos países la han apoyado, otros no. Y en un momento histórico, sí, España dijo, afuera los árabes, no los quiero, pero pagó el precio. Y eso hay que entenderlo, porque tiene un precio. Si yo salgo de algunos, ¿verdad? Vamos a decir, habla hispana, indocumentados, que son mayormente hispanos, ¿verdad? Latinos, pues no pueden trabajar. En Puerto Rico, ahora mismo, la vivienda tiene un problema de que no hay plomero, no hay albañil. Entonces tú dices, ¿quién lo hacía antes? Ah, pues ese indocumentado que amor estaba trabajando para conseguir la papelería y como ahora todo se tarda tanto, pues no tienen los papeles y se esconden. No quieren trabajar, no salen de las casas. Entonces, la actividad económica baja. Entonces, a lo que voy, ¿a dónde llegamos hoy? Ya se está hablando de que en Estados Unidos y por ende Puerto Rico viene, porque como baila allí, aquí bailamos también, un poquito más tarde, pero bailamos igual. Si Estados Unidos entra en una recesión, como se está hablando, ya el empleo ha bajado, ya tenemos que las tasas de interés están subiendo de nuevo, el financiamiento se va a poner más caro, la economía no está creciendo, el empleo no está creciendo. Entonces tú dices, pero ¿y mis fondos federales? Sí, avanza, gástalo, úsalo, porque Estados Unidos va a decir en un momento dado, no, 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 es que yo no puedo seguir dando fondos federales si no tengo para cubrir las necesidades. Es un problema de tiempo, es un problema bien serio y tenemos que ponernos a pensar y dejar la pelea chiquita. Esa pelea chiquita que es el lunes a las 9, te cito, no te cito. Mire, señores, vamos a pensar en grande lo que Puerto Rico tiene de frente. Puerto Rico tiene una población envejeciente. Yo he estado estudiando la población envejeciente porque me preocupa. A medida que hay más envejecientes, Adalgisa, José y yo vamos a envejecer. ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Qué servicios vamos a tener de salud? ¿Qué servicios de entretenimiento, de distracción, de calidad de vida? Entonces, la alternativa es que no salir, no salir de la casa, ¿sabes? Es triste tú pensar que has trabajado toda tu vida y como ahora está todo tan caro, hay otro problema también que no olvidemos. La violencia está allá afuera, los asaltos están ahí, los vemos en las noticias, las muertes, los vemos los atracos, los robos. Entonces, ¿qué hace el consumidor promedio? No salgo, no me invite que no voy. Y después de las 6 en mi casa, oscureció, Es que ¿entiendes? inclusive esa inseguridad, en España en un momento dado estaban promoviendo en ciertas ciudades, todo era walking distance, donde inclusive los estudiantes universitarios se mudaban a los hogares de personas mayores que ya vivían solos, que los hijos, los nietos, no había nadie, y entonces compartían gastos, ¿verdad? Pagaban algo de renta por ese cuarto, se cocinaban juntos, se compartían y se acompañaban. Pero ahora con estas entradas de personas ilegales indocumentados que han ocurrido muchísimas cosas, que son personas que no vienen a buscar ni el sueño americano, ni el sueño español, ni el sueño alemán, lo que vienen es a vivir del cuento y hacer otras cosas que vienen con otra maldad. Pues entonces la gente no se atreve a abrirle la puerta de tu casa. Y entonces, o sea, ese decir, vente por aquí, no te atreves ni a darle pon, como decimos aquí, en el carro a nadie. A veces tú ves personas bien mayores cargando bolsas pesadas y tú dices, te duele en el corazón, pero tú tienes miedo de que, ¿sabes?, te pase algo o que sea todo un complot y entonces cuando tú te vas a parar ahí mismo te asalten. O sea, no te atreves a darle la No, mano a no, nadie. no hay duda que tu planteamiento es válido y es serio. ¿Sabes? Y desde el punto de vista psicológico y social, las autoridades tienen que tomar acción. Mira, una cosa que ayudaría mucho es, en esos casos de envejecientes, lo que llaman amas de llave y acompañantes, creen unas redes donde se valide la persona, ciertas preparaciones y alguna forma ayudar en el pago. Porque te voy a decir, se está observando ya y estamos volviendo atrás. Y dicen mis hijos, papá, es que eso es de generaciones. No, 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 esto no es generaciones. Desde la época medieval, antes que entrara el gobierno y el sistema social de apoyo de redes y todo este sistema, digamos, social de comida y vivienda, los viejos vivían en las casas con los hijos y tenían
un mirador, un apartamentito o compartían cuartos, porque no había eso. Por eso que los viejos le enseñaban los cuentos a leer, a Ahora jugar, a cantar. no quieren vivir con sus familiares, ese es otro problema, pero por Entonces, eso digo, al yo pero no decir tienen walking para pagar la distance, renta. que si tú No vives, tiene, el sueldo le da para pagar el carrito no, porque no pero por tienen eso te más nada. digo, si vives en un pueblo, qué sé yo, casi todos los pueblos tienen la plaza, ¿verdad? El banco, eso era lo que siempre había, pero entonces tienes la panadería, tienes el sitio donde comprar comida, tienes el banquito donde sentarte a jugar dominó y tienes donde ir a comprar ropa, farmacia, todo caminando porque las personas mayores ya no pueden ni siquiera guiar. O sea, después de cierta edad, pues ya ni siquiera puedes tener el carro o mantenimiento. O sea, hay muchas cosas. Y aquí no se está pensando en el desarrollo de ese tipo de infraestructura pensando Mira, en el adulto y a mayor. nivel No lo hay. municipal, Y no todo el vamos mundo puede más, ir al centro comercial ni caminarlo tan siquiera. O si sea, no, ¿por qué notamos que el alcalde o las alcaldesas, ¿verdad? Porque hoy en día hay de ambos sexos, esté enfocado en el centro urbano? Está muy bien, pero la gente no vive todos apiñados en el centro urbano, exacto. viven en las afueras, distantes. Entonces, esa gente, ¿cómo se mueve, cómo lo transporta? Eso crea un problema serio. ¿Por qué? Porque si tú tienes una finquita y estás retirado en un barrio, porque tú preguntas, ¿dónde tú vives? ¿En el centro del pueblo? No, no, yo vivo en la barriada tal. Camarones o Río Abajo o Guzmán No, arriba, y me Guzmán acabas abajo, de donde mencionar, y fuese. perdona que te interrumpa, acabas de decir transportación, donde la Pues, guagua de la ama no llega y donde la famosa guaguita pisa y corre, ¿verdad? Y esa transportación, después de las 4:30 de las 5, caput. O sea, el no, que no llegó, no llegó, va a dormir en la calle porque ¿cómo? Si alguien no te no. transporta y te da Y, el favor y de llevarte a tu fíjate, casa. y fíjate, siguiendo esa línea de pensamiento, si a las 4 de la tarde es la última guagua, tú vas a trabajar en un hogar hasta las 2 y le dices al patrón o patrona, mire, me tengo que ir porque la guagua no me recoge, usted me va a llevar. Entonces, si tú no puedes por X o por Y, pues ya tú sabes que a las 12 tienes que ir. Entonces, estamos limitando el horario de trabajo. Entonces, estamos limitando las tareas que se hacen. Entonces, fíjate que esto es como un espiral inflacionario, que es otro punto que José empezó a tocar y yo añadí. Exacto, vamos a ver, José, Alameda, en esa línea. Mira, hay un problema aquí de entrada. La guerra, especialmente en estos últimos 20, 30 años, muchas se han centrado en el Golfo Pérsico, por las razones que sean. Y ha generado grandes cambios y grandes evoluciones a los precios del petróleo. Los precios del petróleo históricamente se han asociado a las crisis de los países. En el caso particular, quiero mostrarte esto, que es una gráfica que yo, déjame, hago aquí, en un artículo mío, que yo, esto aquí. Este artículo se llama Los shocks del petróleo. ¿Qué es un shock? Es un concepto, un choque, ¿verdad? Un choque, un fuetazo. fuetazo. Pero los shocks son cambios repentinos que, tú no, se sacan fuera de la tendencia. Una variable tiene una tendencia y tú la seguías y de repente, ¡pa! Hay un cantazo que lo brinca hacia arriba o lo espeta hacia abajo, ¿verdad? Y eso ha generado históricamente recesiones y depresiones en la economía norteamericana. En el 1900, aquí tenemos los choques positivos y negativos. Los negativos es cuando aumentan los precios del petróleo y los positivos cuando bajan los precios del petróleo. En este caso, los precios del petróleo han ido aumentando. Estaban en unos 63, $65 el precio del petróleo de West Texas Intermediate. Y cuando comienza la guerra, ayer estaba mirando, estaba en 93. Los Mira, pues, contratos del futuro se han dado un cantazo enorme. La gasolina ha ido aumentando significativamente. La costa oeste de los Estados Unidos, California y esa área son los que tienen los precios más altos, inclusive Alaska. Y los precios ya están sobre $5 el galón. En Puerto Rico ha seguido la tendencia. Yo siempre cuando vengo de mi casa
me paro en un pare, que hay un garaje aquí. Antes estaba la gasolina regular 76, hoy la vi a 89. Es una cosa que en poco tiempo creciendo. Hay un reciente estudio que dice que hasta ahora, en 6 días de la guerra de Irak y la intervención de Estados Unidos e Israel, ha habido un costo de la guerra de 11.300 millones, 11,3 billones en 6 días. Eso te equivale a 1.900 millones por día. Si la guerra se extendiera por 15 días, pues tú multiplicas 15 por 2, sería sobre 30.000 millones una guerra. Y esto es un cómputo aquí así de burdo, ¿verdad? Y obviamente, ¿quién paga eso? Esa guerra, como yo dije anteriormente aquí, la guerra de Afganistán fue financiada por un déficit presupuestario, porque Estados Unidos en su estructura de presupuestaria tiene un gran gasto militar. Y lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos 20 años, esa potencia mundial que es militarmente, eso no nació del cielo, no se rezó y llegaron los... Eso ha sido una gran inversión de ese presupuesto por los últimos 20 años, 30 años, invirtiendo en esa estructura militar. Lo que se reclama típicamente como los economistas es lo que hay un costo de oportunidad, que quiere decir que si tú inviertes en grandes armamentos, misiles, bombas, drones, etcétera, bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Si estás invirtiendo de esa manera, rápidamente surge el costo de oportunidad porque hay otras áreas en educación, salud, carretera, escuela, que comienzan a reducirse. Entonces, toda esa inversión también de investigación y desarrollo se cae. Y nosotros conocemos esto como el trade-off, el dilema de gum versus bottle, ¿verdad? Que se habla. Entonces, aquí hay un grave problema porque las guerras no son gratis. Hay un gran costo humano, la gente que muere, y hay un gran costo social en términos de la inversión que se realiza. No es el resultado, esa potencia económica de Estados Unidos, repito, no es el resultado de una cosa fortuita, sino de grandes erogaciones y gastos en estas inversiones. Pero una de las cosas de la guerra en los últimos años, 30, 40 años, es que se ha metido en una área geográfica, geopolítica, que se llama el Golfo Pérsico, por las razones que sea. Si se fijan aquí, en esta tabla de este estudio que yo hice, en el 1923 la guerra de Yom Kippur, que es una guerra del 74, que los precios del petróleo subieron. Ese tiene un índice significativo de un aumento del precio del petróleo por encima de la tendencia casi de 3 veces. La revolución iraní e Irak, pues fue una pelea entre Irak e Irán en el 79-80 por un paso de agua que encontraron agua, y tanto Irán como Irak, recuerda, Irán es persa, Irak es árabe, pelearon por ese paso de agua. En el 90, la invasión de Irak a Kuwait, ¿verdad? Y que requiere la intervención de los Estados Unidos, especialmente el padre de George Bush. La crisis financiera global también, en el 2008. Y esta estrategia, actualmente la crisis de meterse en Irán, bueno o malo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, es que genera costos enormes y que esos costos son financiados por la gente. No es el gobierno, el gobierno no tiene chavo. El que tiene chavo son la gente que paga contribuciones, y se pagan las deudas con las contribuciones de la gente que se paga. Entonces, nosotros estamos viendo que en el caso de Puerto Rico, estos shocks, especialmente en el petróleo, generaron efectos perversos en la economía. Y es obvio que Estados Unidos aumentó significativamente con una cosa que se llama aquí fracturación hidráulica. Hoy Estados Unidos es el primer país de producción de petróleo. Antes era tercero. Primero estaba Rusia y Arabia Saudita, Rusia
y Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está primero, Rusia por las cuestiones de la guerra y otras cosas más. Pero ya Estados Unidos está tratando de ver cómo se sale de eso, porque le está costando y posiblemente le va a costar mucho. Y obviamente la política, ¿verdad? De las decisiones, la toma de decisiones de los, de los votantes en las elecciones, pueden tener castigo hacia las personas que están trabajando. Y eso es irrespectivamente. Yo no estoy de acuerdo con un gobierno de los ayatolás, pero obviamente, como yo siempre le digo a la gente, el hecho que tú estés en contra de un tipo que pasa por ahí que ha sido un bandido, sin vergüenza, eso no da el derecho a mí a coger un revólver, y dispararle, ¿verdad? Porque yo estoy cometiendo un delito, al igual que está cometiendo el tipo que es el bandido sin vergüenza. Así que hay que tener cuidado porque todo esto genera grandes costos a una nación americana. Los niveles de deuda, ya lo vimos aquí, está pasando las estratosferas de los Estados Unidos, los umbrales típicos donde la deuda comienza a aumentar significativamente, afectando el crecimiento económico, ya se están dando en los Estados Unidos y ya mismo ahorita vamos a hablar un poquito sobre los precios de la gasolina, unas estadísticas y unas cositas que tengo por aquí. Te dejo para que sigáis. Mira, José, siguiendo esa línea del petróleo, hoy salió noticia para que vean cómo las cosas, la información está ahí, hay que buscarla y entenderla y analizarla y coge tiempo, estamos de acuerdo. Mira, la Agencia Internacional de Energía anunció que han permitido de las reservas, van a liberar 400 millones de barriles y el Departamento de Energía de Estados Unidos va a liberar 172 millones de barriles para estabilizar la oferta de petróleo. ¿Qué quiere decir? Fíjate el impacto. O sea, ya no es que el barquito viene más largo por allá, por África, por Asia. Ya no es que te dejo entrar o salir más temprano por el estrecho. Ya es que como el mundo que vivimos depende de energía y la energía la suple, querramos o no, el petróleo, el carbón en algunos lugares, en algunos sectores, pero el grueso de la energía como el sector clave del desarrollo de un país lo ha provisto el petróleo, la gasolina, los carros, toda la manufactura. Y entonces ahí entramos a ver que, como tú decías, José, los costos del petróleo a 100 pesos el barril. La pregunta entonces es, tú tienes que ajustar toda la economía y eso te trae, y ahora brinco a lo que me preocupa, que es que en este último predicción o comportamiento de la producción nacional bruta, la economía viene creciendo a 0,7, que es una reducción de lo que se había hecho un estimado de 1,4. O sea, no es como hablamos el año pasado, el 25, que la economía crecía a 3,2. Ya estamos diciendo a nivel de Estados Unidos, acuérdate que cuando Estados Unidos estornuda, muchos países cogen pulmonía y bronquitis, sigue siendo una economía poderosa, aunque esté ¿verdad? En la situación financiera tan crítica que está. ¿Qué quiere decir? Que si bajó a 0,7, quiere decir que la economía, si no crece, ¿cuál es el impacto primero que vemos? El desempleo sube. ¿Cuál es el impacto que vemos seguida? El consumo baja. Mira, salió datos de la Reserva del gobierno federal ya diciendo que la manufactura no ha crecido la producción. 0,0. Lo podemos buscar en las estadísticas que sacaron el Censo y Bureau of Economic Analysis. ¿Qué quiere decir? Una economía que, como José y yo hemos comentado, se está moviendo ¿a qué? A una situación de stagflation, estancamiento, o, si queremos ser un poco más cautelosos o pesimistas, a una recesión global. Esto pasó en el 30, porque eso que mencionó José en el 73, que es un dato importante de Puerto Rico, no debe olvidar,
reventó los planes que tenía Puerto Rico de ser aquí una economía con petróleo. Lo vemos en Corto, que está podrido allá en el sur, que no se dio ese proyecto y se invirtieron millones en espacio, en tiempo y esfuerzo. Así que los shocks, como lo llama José, la economía es abierta, pero la economía global es cerrada. Tú no puedes decirle, le vendo la deuda a los marcianos, o lo compran los japoneses, o lo compran los chinos, o lo compra el norte de Europa. Entonces, a la misma vez, tú tienes que si no hay crecimiento en el empleo, ¿cómo yo voy a aumentar los sueldos a mi empleado? Cuando la vida está carísima. Y eso trae que el impacto del petróleo al subir, me está subiendo, haciendo la inflación mayor. Y entonces volvemos al amigo de José, a Mr. Powell, que él tiene que entonces hacer ¿qué? La política monetaria, diciendo que, espérate, si la economía está mal, yo tengo que ayudar a la economía, yo no voy a permitir que se me caiga la economía. Y entonces, ¿qué va a hacer Mr. Powell? Se reúne con sus gobernadores, todos los que mencionó José, llega a un consenso y dice, miren, la tasa de interés hay que bajarla para que la gente empiece a consumir, empiece a gastar, pero eso no lleva a la solución. ¿Por qué? Porque la solución la tiene quien, el consumidor. Entonces volvemos a meternos en la operación de mercado abierto a comprar y vender bonos. Pero eso es peligroso porque el comprar y vender bonos por el Banco Central del país, en este caso Estados Unidos, pero también Inglaterra tiene un Banco Central, Japón tiene el suyo, Alemania, España, ellos también están cautelosos en las inversiones. ¿Qué pasó hace un mes en Japón con los bonos y las tasas de interés? Impactó y está a la baja. O sea que si vamos a ver, es a lo que voy, y no es para ser alarmista, pero tenemos que ser muy cuidadosos en lo que estamos mirando. Ahora mismo, y esto es impactante en el mercado de valores, el Dow Jones, Nasdaq y eso, está diciendo que por 3 semanas consecutivas estamos a la baja. Eso es decir, que si la empresa privada, que es el corazón de los países, está sumamente cautelosa en qué compra y en qué vende y en qué invierte, imagínate qué nos depara el futuro. José, sigue tú. Mira, yo quisiera mostrarte esta gráfica que tengo presente por aquí. Vamos a ver tú hablaste algo de la manufactura. Mi- Sí, no sé si están viendo eso. ajá. Eso estoy presentando. Esta es la gráfica del empleo en el sector industrial, entiéndase la manufactura. Estados Unidos se ha movido a un sector, a servicios sofisticados. Eso no es malo, eso es bueno. Y ha pasado la manufactura para tratar de abaratar el costo de los productos fuera de Estados Unidos. La idea de los aranceles era tratar de traer esas nuevas fábricas, lo cual obviamente los economistas decían, mira, ¿cómo usted va a traer? Porque el arancel es un costo nada más. Aquí los costos de laborales, los otros costos de energía, si los trae, tiene que tener infraestructura, energía. Bueno, pues mire, en términos de lo que hay del 24, del 25, los niveles del 24 al 25, el 25 fue años de aranceles. Se perdieron 157,000 más o menos empleos en la manufactura. Y de lo que va del año a febrero, 42,000, casi 43,000. Si sumas esto, son casi 200,000 empleos. Si Bien lo, pago, empleo bien pago. sí, de manufactura. Entonces, cuando tú miras esos son los datos del Bureau of Labor Statistics. Es que es lo que precisamente hay como decía Mark Sandy de Moody's, el economista Mark Sandy de Moody's, hay un decoupling, una separación entre la bolsa de valores que está inflada, ¿verdad? Posiblemente con la burbuja de la inteligencia artificial, de lo que el planteamiento genérico que dice el presidente Trump, que la economía está bien, pero lo que vemos en las estadísticas es todo lo contrario. Y mírate que cuando no había aranceles, 23, 22 y 21, el empleo en manufactura
había mostrado una tendencia de crecer. Y mira los datos aquí, esos son los millones, 12.873.333, ¿verdad? Eso en promedio anual. Y es obvio de que hay un problema entre el discurso que se plantea y la realidad. Y hombre, y eso como economista uno tiene que mirar eso y decirlo, sea quien sea el presidente. Si es billete que es amigo mío, tengo que decirle, no, está mal. Así, eso, ese es el resultado. Vamos a las estadísticas de la gasolina. Hoy, Mira, ya, 100 pesos el barril. casi 100 pesos. Este es el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte, que tiende a ser un poquito más caro, pero cuando usted mira el petróleo del West Texas Intermediate, que es el de Texas, está más o menos en el range de 95. ¿Ves? Este es el range que está hoy. ¿Ves? Mira, de marzo 14 de 2025 a marzo 14, porque esos son los precios spot, ¿verdad? Y relativos a la tendencia. En términos generales, en febrero 27 de febrero, 2.27, tú miras las estadísticas, el promedio del galón en Estados Unidos, esto es del American Automotive Association. Esa es la triple A de allá. Esa triple A está buena. Esa triple A no es problema. No tiene problema. Y entonces fíjate que el área del oeste, que está en rojo, son los precios más altos. Y la área azul son los precios más bajos. El área blanca están ahí intermedios en un promedio. Vamos a ver qué pasó después. Recuerden, partimos 2.99 del 27 de febrero. Aquí partimos ya para febrero, sube a 2.98, 2.98 a 2, casi 3, ¿verdad? Podemos decir que 3. Subió aproximadamente casi 0.50. Seguimos. Ya para marzo 6, ya está más cerca, el precio de la gasolina 3.32. Ya hoy, 3.63 con 63 centavos. Esa es la cotización hoy. Y vamos a ver, mirar si lo comparamos con lo que era, yo dije anteriormente, que era casi $3, ¿verdad? Y ya han subido 60 centavos, ¿verdad? Que es un saco de dinero. Y si nosotros vamos, esta estadística de la AAA, de allá, la AAA de allá, nos permite usted entrar a cada uno de los estados y ver los counties. Y sabe que en los counties hay, aquí en California, counties que ya tienen $6 por el galón. Es obvio que un individuo que está en California o en Florida, que también, mire, está en rojo, Florida, lo ves, que está en rojo, Alaska, en rojo, se va a molestar muchísimo con unos precios horribles. Tenemos que tener cuidado porque hoy día se planteaba que los carros eléctricos iban a sustituir la gasolina. A febrero del 25, las estadísticas más recientes, solamente un 8% de los carros que corren en Estados Unidos son fully electric, ¿verdad? El 8%. Y las estadísticas más recientes que las busqué por aquí, aquí están. Estamos hablando de que el 2024 habían 1.2 millones de automóviles eléctricos de alrededor de 12, casi 13 millones. Eso da aproximadamente, yo lo saqué el cómputo, un 10%. El problema del petróleo es que tiene 6.000 productos. Escucharon bien, porque no solo es el concepto del petróleo para hacer combustible, el jet fuel, diésel, premium, regular, brea. Esos son los derivados del oil, del combustible.
pero también se generan 6,000 productos que van desde ropa, medicinas, devices eléctricos, toys, ¿verdad? Y le voy a mostrar, este es un display bastante acertado del de US Department de Energy, de todos los productos que es aspirina, mire, aspirina, antiséptico, antifreezing, amoníaco, air mattress de los matres, las crayolas, las tarjetas de crédito tienen componentes derivados del petróleo, denture, ¿verdad? Desodorante, detergente, dyes, dishwash liquid, el líquido para lavar, los collares de perro, pues sigue por ahí, lipstick, laptop, kayak, las iPhone, bueno, sigue, si seguimos ahí. No, no, y más que eso es una lista, pero las botellas plásticas para el agua, Mire, todo lo que son las cajas para poner la teoría, como tú vendes, el cartón, ese cartón prensado que tiene una etiqueta, todo eso requiere energía. Por eso la visión interindustrial de conocer, que es algo que los economistas se rehúsan, la gran mayoría, a entender cómo dependemos de todo ese recurso, cómo impacta a todo. Porque fíjate que tú mencionaste ahí drinking cups, que es el vasito plástico. Eso es hecho con petróleo. ¿Sabes? La economía está fundamentada, por eso es que estamos en una guerra, por eso es que lo que mencionamos ahorita, realmente el impacto del petróleo lo vimos en los carros. El motor se diseñó para que usara gasolina. El Mr. Ford no inventó el carro para que caminara con aire. O sea, tenemos que entender la historia porque lo que tú apuntas es realmente impactante, porque si es así, ¿qué pasa si mañana el petróleo sigue subiendo? ¿Qué vamos a hacer? Yo puedo poner placa, pero entonces no me mueve el carro. ¿Cómo me llega la comida? El empaque, tú vas a los colmados, como las latas, para dar un ejemplo sencillo, la etiqueta, todo eso requiere energía, mano de obra. O sea que realmente entrar en ese detalle es la única manera de poder entender la importancia del petróleo y la necesidad de no estar en guerra, porque al haber una inflación, tú lo sabes, José, mira, derivado del encarece petróleo. todo. Derivado del petróleo, cinta adhesiva, los tape que llamamos, tape, ¿ves? También derivado del petróleo. No, sí, Este, mira, es realmente en todo tiene que ver con derivar petróleo. Las mismas pastillas que tú te ves, las medicinas, la gelatina esa que le echan a las pastillas, las capsulitas esas, requieren un proceso de energía de manufactura que usa energía. No es por el aire que se pone a secar afuera y se hace. O sea que hay que entender y eso hay que llevar la información a los ciudadanos. Miren, en Puerto Rico tratamos de tener fábrica de zapatos, fábrica de ropa, ¿verdad? Tuvimos fábrica de cartera y nos movimos luego de ropa, a manufactura. Gran parte de la manufactura de farmacéutica requiere energía, tú lo sabes. correcto. Por lo tanto, dado esto, aquí estamos en un gran shock energético. No hay cabe duda que se une a un gran gasto de una guerra que distorsiona todos los precios de la cuanta cosa hay, que distorsiona relaciones, este, que afecta el valor del dólar relativo a las demás monedas, que se mueven países entonces a buscar bloques diferentes, se separan de Estados Unidos para establecer bloques con otros países que tienen poderío económico, El Brasil, BRICS. Rusia, el BRIT, China. China hoy día, China es la economía más grande del mundo, del PIB más grande, porque si lo ajusta al valor del Purchasing Power Parity,
que es lo que hace el Banco Mundial, la economía más grande es China. China ha hecho unos desarrollos significativos en la inteligencia artificial, en la robótica, porque China, a diferencia de Estados Unidos tiene más de 500 bases militares fuera de su territorio. China solamente tiene una y 8 en su territorio. Pues por lo tanto, el bill bélico, ¿verdad? El pago de la estructura bélica es relativamente pequeña relativo al Producto Interno Bruto. Por eso es que Europa, tú ves al señor Sánchez, ¿verdad? Pedro Sánchez, España, de ves España. a otros dirigentes de Europa que no han querido inmiscuirse en la guerra porque el costo para ellos es exageradamente alto y no quieren entonces entrar en una estructura que puede ser peligrosa de estas que se mete Estados Unidos, como en el caso de Vietnam. Vietnam, recuérdate que estaba China, o sea, luego Francia, luego Inglaterra, y Estados Unidos se mete y estuvo mucho tiempo sangrando una economía, mucha protesta. La Rand Corporation hacía unos estudios estratégicos. Rand Corporation es un think tank de California, donde decía Estados Unidos que estaba perdiendo terreno en Vietnam, que los vietnamitas no estaban peleando una guerra frente a frente, sino una guerra guerrilla, una guerra estratégica, ¿verdad? Una guerra simétrica y por lo tanto, ese tipo de estructura de pelea era difícil de ganarle. Y obviamente, aunque tenía el poderío mayor, Estados Unidos tuvo que salir, igual que salió de Afganistán. Y al salir de Afganistán, dejan eso allí y está Afganistán con los talibanes de nuevo. Una filosofía arcaica, horrible, porque la mujer tiene que tener el derecho a educarse. En Afganistán, por ejemplo, yo veía por los visuales que vi en la televisión que habían mujeres ya médicos que trabajan en hospitales, aportaban ahí a la economía y a la salud. En las maestras, habían trabajando en fábricas y en cosas importantes. Volvieron al antiguo régimen de religioso, que la mujer se queda en su casa fundamentalmente. Yo creo que eso es horrible para cualquier país civilizado. No podemos, para mí, seguir un modelo de esa naturaleza. Pero repito, el hecho que ellos estén locos no me da a mí el derecho a dispararle tampoco. Eso es lo que yo creo. Yo he visto por aquí gente horrible que yo no quisiera verla, mala, pero eso yo no voy a coger el revólver a dispararle, porque ellos cometen el delito y yo también. Bueno, en este caso en Irán, recuerda que ellos llevan años hablando de que hay que destruir a los Estados Unidos, llevan amenazando más de 20 años y como tú dices, pues tal vez eso es un cuento de nunca acabar, pero también eso es parte de... Tú no Oye, puedes dejar que esos cuentos de camino Estados, se queden ahí y tú no vas a hacer nada. bueno, Estados Unidos lleva también 24, 20 y pico años diciéndole que los van a atacar Por también. eso. Pues, o sea, es que el problema es que si Estados Unidos se va a meter, de hecho, Estados Unidos se ha metido y se mete en otros, pero también tiene otros dictadores que como son amigos de él, Arabia Saudita picaron a un periodista como Papasteles, y no son tampoco son dictaduras también. Y si yo que reclamo de que hay dictaduras y son malos en Irán, en Arabia Saudita ni se diga. Si tú dices algo, también te pueden desaparecer. Esos árabes son terribles. Mira, Sí, como sea. comentario final de la noche con lo que quieran dejar a los amigos que han estado sintonizando en la noche de hoy. Juan Villeta. Mira, yo vuelvo, el punto de José la guerra y tuyo y las rivalidades, esos son temas de la sociopolítico, pero volviendo a la economía, volviendo a enfocarnos en lo nuestro, es esta subida del precio del petróleo, hay que mirarlo con cuidado. Esto no, el llegar a $100 no es un pasito que voy a cogerlo aquí y bailo ahorita, no, no, esto es, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la implicación es que aumenta el riesgo de un ambiente de recesión o estancamiento. Y si hay estancamiento, va a haber más inflación y menos crecimiento.
Y eso nos impacta a todos. Por eso hay que buscar la forma de ya bajar las intensidades. Que si voy a pelear en Cuba, que si voy a pelear en Panamá, que si voy a pelear en Ecuador, que si voy a pelear en Groenlandia. Miren, esa mentalidad se tiene que echar a un lado. Tenemos que volver a trabajar en armonía, en paz y buscar la forma de nosotros sobrevivir. Y ahí hablo por Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico, porque eso que dice José, que subió el precio y está subiendo en otros en estados del oeste, vamos a esperar en 2 meses si esto continúa, si esas subidas no van a ser más marcadas hacia una inflación mayor. Y tú sabes que la inflación es el mal de la economía porque no tienes poder para comprar nada, pierdes poder adquisitivo, no tienes para darle a la gente a vivir. Eso es por eso es que la inflación tienen que dejar el Banco Central tranquilo, que bregue con cómo contener la inflación. Pero la historia nos ha dicho que para yo bajar la inflación tengo que permitir más desempleo. Y tú dices a la Yisa, eso no es inaceptable. Eso no es aceptable para mí socialmente porque yo tengo viejito y tengo gente que tengo que darle trabajo. Y esa lucha entre más desempleo, más inflación, menos desempleo, más inflación o viceversa, no se logra en un día. Así que mi comentario final es, somos optimistas, afilemos el lápiz, apunta lo que gasta y economiza. Y el mojito llegará cuando llegue. Y José Alameda Lozada, comentario final. Eh, no, yo entiendo de que toda esta situación le afecta significativamente a Puerto Rico. Puerto Rico, el informe reciente de la Junta de Supervisión Fiscal apunta a que Puerto Rico se ha mantenido fundamentalmente con fondos federales. Una tercera parte o una proporción, casi la mitad, o de entre una tercera parte a la mitad del crecimiento de Puerto Rico, que es exiguo, es de 1,5 apenas, y las proyecciones son de menos de 1%, precisamente porque Puerto Rico depende mucho de esos fondos federales. No ha tenido la dinámica de crecer fuera de esos fondos federales. Y el problema entonces es que los cambios de los precios, los otros días oía el SAL de la energía diciendo que las plantas de energía eléctrica se habían movido 40% a gas natural. Lo que pasa es que el gas natural es un derivado del petróleo también. Entonces, cuando tú aumentas los precios del petróleo, la demanda sube por gas natural y la demanda, la curva de demanda y oferta, ¿verdad? El mercado hace subir los precios del gas. Por lo tanto, no me estaba diciendo gran cosa. Aquí los precios no han bajado, en 24 lo pagué. Y ahora mismo también estaba solicitando Luma un aumento de 11 centavos a la tarifa básica. Cuando tú tienes 11 centavos y se mantiene esa tarifa básica en 11 centavos, si está en 24, estamos hablando de 35 dólares dólares, no, centavos por kilovatio hora. Es obvio que una estructura así no va a crecer y va a ser difícil mantener el crecimiento. Claro, esto se empeoraría si caímos en un abismo de el Medicare y Medicaid. Ahí sí, entonces, esperamos que no y que todo salga mejor de lo que se puede planificar, pero entonces estaríamos entrando en un grave problema de costo de vida y aquí, a Dios gracias, los puertorriqueños que hacen, pues cogen las maletas y ¡guap! Se van. A Eugene Crispin. Exactamente. Gracias, Juan Villeta Trigo. Gracias, José Alameda Lozada. Siempre un saludo, que vayan bien, buen fin de semana a todos. Doctores en Economía, aquí en Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche y buen fin de semana. Igual a todos.